Cada vez son más las personas que viven con dermatitis atópica en nuestro medio. Actualmente es de las patologías cutáneas más frecuentes de todas y en no pocas ocasiones puede deteriorar de una forma notable la calidad de vida. Por eso creo que es importante que lo tratemos en el canal. Hoy hablaremos de la dermatitis atópica. Iremos desde lo fundamental sobre qué es la dermatitis atópica hasta los tratamientos que existen, las causas que hay detrás y las formas en las que esta patología se presenta. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y ahora también en YouTube como Entiende tu Salud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica es una dermatitis crónica muy frecuente, sobre todo en la infancia, ya que el 85% de los casos empiezan antes de los 5 años. Es una enfermedad inflamatoria, como indica el sufijo itis de dermatitis. Siempre que escuches itis, eso hace referencia a inflamación. Y esta es una de las patologías cutáneas más frecuentes de todas. Además, la dermatitis atópica, aunque es crónica, suele cursar en brotes, es decir, periodos de crisis o agravamiento. Es muy frecuente que en la persona exista lo que se conoce como triada atópica, que incluye asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. ¿Qué significa este concepto de atopia? Atopia hace referencia a una predisposición con mucha influencia hereditaria a desarrollar respuestas alérgicas exageradas ante sustancias que normalmente serían inofensivas, como el polen, el pelo de los animales o ciertos alimentos. Cuando existe esta cierta predisposición, se dice que la persona tiene atopia, o que puede tener atopia, y una forma de presentación de esta atopia es en la piel, con la dermatitis atópica. En este sentido, la herencia tiene un papel importante para desarrollar atopia, pero también hay factores ambientales que pueden influir en su desarrollo, que van desde la contaminación ambiental hasta la exposición temprana a ciertos alérgenos. Por tanto, atopia se podría definir como una hipersensibilidad familiar de la piel y las mucosas contra sustancias del entorno. Sabiendo esto, podemos entender que la dermatitis atópica se define como una enfermedad inmunológica, cuya causa está en nuestro propio sistema inmune. Para que os hagáis una idea de la prevalencia de la dermatitis atópica, esta se calcula de entre el 5 y el 20% de la población, lo cual es muchísimo y lo que la convierte en una de las primeras 10 causas de consulta en dermatología. Como dijimos antes, suele iniciar muy temprano en la vida, tanto que más de la mitad de los casos empiezan antes incluso del primer año de vida. Y hasta el 85% han empezado en los primeros 5 años. ¿Cómo está evolucionando la prevalencia? Desgraciadamente está creciendo. La dermatitis atópica está en aumento. De hecho, se ha multiplicado por 3 la frecuencia en los últimos 50 años. ¿Y esto por qué? La respuesta a esto es compleja, porque no hay una causa única. El estilo de vida occidental, el aumento de la edad materna, la contaminación ambiental, la urbanización, el aumento de temperatura, la exposición temprana a alérgenos, son muchos los factores que pueden desencadenarlo en personas ya de por sí genéticamente predispuestas. Y sabiendo esto, ¿cómo da la cara? ¿Qué provoca la dermatitis atópica?
Normalmente esta patología se clasifica como dermatitis atópica de la infancia hasta los 2 años, dermatitis atópica juvenil hasta los 12 o dermatitis atópica del adulto a partir de los 12 años. El síntoma principal, independientemente de la edad, es el picor. Este picor frecuentemente aparece por la noche y puede aumentar con el sudor o con objetos como la ropa de lana. Son muy frecuentes también las excoriaciones, que son erosiones superficiales con o sin costras y que básicamente son lesiones autoprovocadas por el rascado causado por el picor. Este rascado no es ninguna tontería, porque puede predisponer a que se formen placas o a que se infecte. Vamos a hablar primero de la dermatitis atópica del niño y del joven y después pasamos al adulto. Lo típico de la dermatitis atópica es la aparición de eczemas, que hace referencia a una inflamación de la piel y son lesiones que además suelen estar enrojecidas y algo sobreelevadas, incluso pueden tener pequeñas vesículas. ¿Dónde ocurren estas lesiones? Un lugar muy típico son las mejillas, sobre todo en los niños. Otra localización muy frecuente son las flexuras, los lugares de flexuras, que bien puede ser en los brazos, en las piernas o el cuello. Tal vez lo más típico sea en la parte anterior de flexura del codo y también detrás de la rodilla, pero también puede ocurrir en otras flexuras como la axila o los genitales. Las lesiones que predominan son secas y dicha sequedad también incrementa al propio picor. Además, hay una serie de signos típicos de la dermatitis atópica, como el signo de Denny-Morgan, que hace referencia a un doble pliegue en el párpado inferior que aparece sobre todo en la infancia, la dermatitis alrededor de la boca o la pitiriasis alba, que son una especie de áreas blanquecinas que suelen verse después del verano. ¿Qué complicaciones puede provocar la dermatitis atópica? Una complicación muy importante es la infección de las lesiones, muy favorecido por el propio rascado, porque nos hagamos herida a nosotros mismos. Además, también hay una serie de patologías asociadas a la dermatitis atópica porque comparten causas comunes. Ya nombramos antes alguna como la rinitis alérgica o el asma, pero también hay otras como el queratocono y la queratoconjuntivitis, la alopecia areata, el vitíligo, que es una enfermedad de la piel en la que se mueren los melanocitos y por tanto, al dejar de producir melanina, se crean manchas blancas irregulares en distintas partes del cuerpo. Y por otro lado, la dermatitis atópica también se relaciona con otras entidades como la lengua geográfica, en la que se crean fisuras en la lengua, y con diversas alteraciones inmunológicas, porque recordad que en realidad la raíz del problema en la dermatitis atópica estaba en el sistema inmune. Hablemos ahora de la dermatitis atópica del adulto, que se considera normalmente a partir de los 12-14 años. Es importante saber que casi el 80% de las dermatitis atópicas infantiles desaparecen en la pubertad, de tal manera que solo un porcentaje muy pequeño permanece a partir de los 30 años. Otro aspecto relevante de esta patología es que mejora en verano y que suele empeorar en primavera e invierno. En general, el clima seco y frío agrava los síntomas, aunque es verdad que pueden haber diferencias entre personas. ¿Cuál sería la causa de la dermatitis atópica? En esta patología, como en prácticamente todas, hay una confluencia de causas genéticas y ambientales. En este caso, y en la atopia en general, la predisposición genética es muy importante, lo cual, además,
no está compuesto por un único gen, sino varios. Se calcula que si uno de los padres tiene o ha tenido dermatitis atópica, el riesgo de que un hijo lo padezca es de más del 40%. Y si ambos padres lo han presentado, el riesgo aumenta al 85%. Sí es cierto que puede ser que, aunque los padres no presenten dermatitis atópica, sí es muy frecuente que tengan otros rasgos de atopia, como asma, intolerancias alimentarias o distintas alergias a varias sustancias. Ya con esto tienes una idea muy buena de la dermatitis atópica. El diagnóstico suele hacerse clínicamente, porque suele manifestarse de una forma más o menos evidente. Y ahora, ¿cuál sería el tratamiento? Porque no es raro que la dermatitis atópica limite bastante la calidad de vida y que desafortunadamente no se encuentre un tratamiento ideal para todo el mundo. Una cosa clave para el tratamiento de esta patología es el tener una buena información de ella, porque esto va a hacer que sigamos mucho mejor las indicaciones y además que lo entendamos de una muy mejor manera. En primer lugar, es importante ser conscientes de que hoy por hoy el tratamiento es sintomático para aliviar los síntomas y no conocemos una cura definitiva. Y para la dermatitis atópica en concreto es totalmente crucial las medidas generales higiénico-dietéticas. Esta es, sin duda, básicamente la base del tratamiento, por lo que es fundamental seguirlo y no descuidarlo. ¿Qué incluye esto? En primer lugar, incluye hidratar bien la piel. Las personas con dermatitis atópica tienen per se una mala hidratación de la piel y por eso suele ser muy seca, y la hidratación es muy importante para aliviar el picor y el resto de síntomas. Al hidratar la piel, entre comillas el hidratar, en realidad lo que nos estamos dando es grasa, la grasa que debe de tener nuestra piel y no es agua como tal. Por eso el bañarse demasiado viene muy mal para la dermatitis atópica. De hecho, se cree que esta dermatitis mejora con la pubertad porque vienen las hormonas sexuales y estas hormonas precisamente hacen más grasa la piel. Cuando una persona con dermatitis atópica se ducha, es muy importante que al secarse lo haga con toquecitos, no frotando, que sean duchas cortas, evitar las temperaturas muy altas y usar, en la medida de lo posible, jabones ácidos o con aceites. Todas estas son indicaciones que pueden mejorar mucho la calidad de vida de estas personas. La dieta también tiene un papel importante. Hay ciertos alimentos que pueden liberar histamina, una sustancia muy relacionada con la atopia y las reacciones alérgicas en general. Esto puede depender más de cada persona y al final somos nosotros los que mejor nos conocemos, pero algunos de estos alimentos típicos son las fresas, los frutos secos o el marisco. Y antes de pasar a los fármacos disponibles, no olvidemos el soporte psicológico. La dermatitis atópica se relaciona en un grado bastante superior que en el resto de la población con problemas de salud mental como ansiedad, no porque compartan causa, etiología con la dermatitis atópica, sino más como consecuencia de ella. Además, las enfermedades de la piel tienen una increíble relación con la salud mental, así que no olvides para nada el soporte psicológico si tienes opción a ello y si realmente lo necesitas. Veamos ahora, pues, el tratamiento farmacológico que existe. Si el cuadro es más o menos leve, suelen usarse corticoides tópicos para reducir la inflamación y controlar al sistema inmune. Los corticoides son el tratamiento farmacológico más empleado y a veces se asocia a antibióticos como el ácido fusídico por el tema de las infecciones que pueden aparecer.
Sin embargo, los corticoides es importante no usarlos indefinidamente en el tiempo, sino que siempre en periodos no demasiado prolongados. De una forma más mantenida, más crónica, pueden usarse inmunomoduladores, fármacos para controlar al sistema inmune, destacando a lo mejor al tacrolimus. Normalmente para las crisis, de una forma puntual se usan corticoides y para el tratamiento a largo plazo se pueden usar inmunomoduladores. También hay otros tratamientos locales como luz ultravioleta o distintos baños. Sin embargo, cuando el cuadro es más grave o los tratamientos tópicos fallan, puede ser necesario el tratamiento sistémico de todo el cuerpo, que suele ser oral, por la boca. En este sentido puede ser útil utilizar antihistamínicos, como la cetiricina, que pueden ayudar a aliviar el picor. También pueden usarse corticoides orales, pero siempre de una forma no demasiado prolongada y para los brotes agudos. También se usan a veces inmunosupresores como la ciclosporina A y otros antibióticos. Vamos a recapitular lo que hemos comentado. La dermatitis atópica es una patología cutánea crónica que típicamente cursa en brotes, periodos en los que empeora. Es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo durante la infancia. Clínicamente presenta picor intenso que puede ser por la noche, que se asocia a lesiones eczematosas y lesiones por el propio rascado. Con frecuencia se asocia a enfermedades familiares y a otros signos de atopia, como rinitis o asma. Y podríamos decir que la causa subyacente se encuentra en el sistema inmunológico, aunque es una confluencia de predisposición genética y desencadenantes ambientales. Para el tratamiento es crucial los cuidados básicos de la piel, hidratando bien con duchas cortas, secarse con toquecitos en lugar de frotar y evitando alimentos que favorezcan la sensibilidad. En cuanto a los fármacos, podríamos destacar a los corticoides para las crisis agudas y a los inmunomoduladores como el tacrolimus o la ciclosporina para un empleo más prolongado en el tiempo. Y hasta aquí el episodio sobre esta patología de la piel tan frecuente. Para no perderte los siguientes, puedes darle a seguir en la plataforma donde suelas escuchar podcasts y recuerda que puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud y ahora también en YouTube como Entiende tu Salud. Y si quieres ayudarme, puedes compartírselo a tus amigos y dejarme una valoración positiva en la plataforma desde donde lo escuches. Como siempre, muchas gracias y hasta otra.